Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa Buenos días, Señor Jesús. Me siento descansado porque Dios me dio una buena noche de descanso y estoy muy agradecido con Él. Mi deseo es que ustedes también hayan descansado y estén con nuevas energías para enfrentar el día. Pero primero, qué bueno que nos sintonizan para escuchar el devocional en labios del pastor Daniel Loredo. Si todavía no ha tomado el curso La Fe de Jesús, le invito a que lo pida por teléfono para hacérselo llegar por correo. Es un curso por correspondencia y es completamente gratis. Bien, espero que el mensaje de hoy los llene de dicha y esperanza. Con ustedes el pastor Loredo. Cada mañana es un regalo de Dios. La vida animal y vegetal tan compleja y variada es una prueba de una sabiduría infinita que el ser humano apenas puede comprender parcialmente. Por eso los invito a dar gracias al Creador por otro día más y por el don de la vida que seguimos disfrutando. Oremos. Gracias, Señor, por tantas cosas lindas que todavía hay en este mundo, por los niñitos que salen, que nacen completos y sanos, por las flores, por los frutos, por la bendición, Señor, de ver colores y formas en la creación. Ayúdanos a comprender tu amor y a corresponderlo. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Un abrazo a los hermanos de Tezonapa, Veracruz, especialmente a la familia Rojas, que cada mañana nos acompañan. Dijo Dios a Moisés en Génesis 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Una amiga que viajó al Oriente vino impresionada por la devoción a Buda que la gente de por allá demuestra. En muchos lugares hay estatuas de Buda gigantescas, cubiertas de pintura dorada que resplandecen bajo el sol, y ríos de gente desfilando frente a ellas para venerarlas. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, no erigió ninguna estatua o figura para que el pueblo lo venerara, ni nombró algún lugar sagrado para que fueran a visitarlo. Dios ordenó un santuario para vivir en medio de su pueblo. El pueblo peregrino vivía en carpas desmontables. El santuario también era una carpa portátil, porque Dios quería peregrinar con su pueblo. El santuario era la casa de Dios y los ritos y ceremonias que en él se hacían eran ilustraciones de su plan para salvar este mundo del dominio de Satanás y recuperar la tierra ocupada por el enemigo. Moisés pidió al pueblo ofrendas para la construcción del santuario. Cada quien llevó lo que pudo. Éxodo 25, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón,
tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. La respuesta del pueblo fue tan generosa que Moisés les pidió no llevar más. Dios capacitó a Bezaleel y a Oholiab para que hicieran todo el santuario conforme al modelo que Dios le dio a Moisés. En un lote de 50 metros de largo por 25 de ancho, cercado por cortinas de 2 metros de alto. Una pequeña tienda dividida en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio o patio del frente se pusieron 2 muebles, el altar de sacrificios y la fuente de agua. En el lugar santo pusieron el altar del incienso, el candelero de 7 brazos y la mesa con 12 panes, uno por cada tribu. En el lugar santísimo había solo un mueble, el arca del pacto, una caja de madera de acacia de 1,5 metros de largo y 75 centímetros de alto, cubierta por dentro y por fuera con oro puro. El arca del pacto de la alianza era el mueble más importante, porque en ella estaban las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, que eran las condiciones del pacto entre Dios y su pueblo. Cuando el santuario quedó terminado, Moisés ungió a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Los vistió con las túnicas sagradas y esperó la llegada de Dios al santuario. Éxodo 40, 34 al 38 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba. Dice el versículo 17 que la inauguración del santuario fue el primer día del primer mes del 2º año de la salida de Egipto, cuando comenzó el culto del santuario. La nube de la presencia de Dios hacía sombra para cubrirlos de los ardientes rayos del sol, y por las noches su resplandor iluminaba el campamento. Todos los días del año había un culto consistente en el sacrificio de 2 corderos, uno en la tarde y otro en la mañana. El sacerdote lo degollaba, derramaba su sangre al pie del altar del sacrificio que estaba en el atrio, lavaba sus pies en la fuente y entraba con un poco de sangre del sacrificio y con incienso para quemar sobre el altar, mientras rociaba la sangre hacia el lugar santísimo, separado del lugar santo con una cortina. Mientras que el incienso ardía en el altar, saturando de perfume el santuario, una nube tenue de incienso perfumado se elevaba del altar hacia el cielo. Este rito tenía un profundo significado espiritual. El cordero sacrificado representaba el cordero sacrificado representaba el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. El incienso representaba los méritos de Jesús que le dan validez a las oraciones y confesiones de su pueblo. Y el sacerdote era símbolo de Jesús, como el único mediador entre Dios y los hombres.
Pues primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El sacrificio del Cordero representaba la muerte expiatoria de Cristo. Por eso en San Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ofrecer la sangre del sacrificio, el sacerdote salía al atrio y ponía el cordero sacrificado sobre el altar en donde ardía hasta consumirse totalmente. Mientras ardía, una nube de humo oloroso a carne asada se elevaba al cielo azul del desierto. Eso significaba que los pecados confesados eran perdonados, porque un cordero inocente había sido sacrificado en lugar del pecador, para pagar la multa ante la ley de Dios quebrantada. Y el pecador arrepentido quedaba libre de culpa y exento de castigo. Aparte de los sacrificios por el pueblo, había sacrificios personales. Si alguien había cometido un pecado y su conciencia no estaba en paz, podía ofrecer un sacrificio por su pecado. Llevaba un cordero sin defecto al santuario. Cuando estaba frente al altar del sacrificio, ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba sus pecados y luego la degollaba. De esta forma, el pecado del culpable pasaba al animal sacrificado y entraba al santuario por medio de la sangre que el sacerdote llevaba para manchar con ella el altar del incienso y el arca del pacto. Mi amigo, todos los ritos y ceremonias del santuario señalaban a Cristo, por cuyo sacrificio nuestros pecados fueron pagados, nuestro perdón garantizado y la vida eterna asegurada. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora mismo. Aprovecha el sacrificio de Cristo por ti, confesando sus pecados en su nombre y acepta la salvación comprada con su sangre. Oremos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas. Reconocemos nuestros pecados. Pedimos que los perdones por los méritos de Cristo y nos tomes en cuenta como tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierta al pronunciar aleluya, Cristo es Rey. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor, del Señor. Muy buenos días, amigos televidentes. Nuevamente le damos una cordial bienvenida a este su programa Buenos días, Señor Jesús, a través del cual entramos a sus hogares con programas de interés para lo que es toda la familia. En esta mañana, como hacemos cada semana, traemos también una pequeña sección
con aspectos que tienen que ver con los niños, aquellos pequeños dentro de nuestros hogares. Como pediatra, una de las partes principales de nuestro trabajo es ocasionalmente realizar exámenes físicos. Los niños menores de 1 año de edad tienen aproximadamente de 5 a 7 exámenes físicos durante este primer año de edad. Después y sucesivamente, casi por lo regular, un examen físico por año. A través de esto evaluamos varios aspectos de los niños: su desarrollo, la ganancia de peso, estatura, de igual manera su estado de vacunación. Pero uno de los temas que tiende a preocupar y en algunas de las ocasiones alarmar a una gran cantidad de los padres es lo que es la alimentación. Un ejemplo, digamos que la niña Clotilda llega a la clínica para una evaluación del examen físico. Ella tiene 3 años de edad, ha estado asistiendo a cada uno de sus exámenes físicos, tiene sus vacunas al día, es una niña muy activa, su peso, su estatura, su presión, todas las cosas están normales. Ya casi a punto de salir el médico del cuarto de examinación, la madre pregunta: ¿y qué podríamos hacer acerca de la alimentación de esta mi hija? Porque ella casi no quiere comer. Y entonces uno, reevaluando la situación, ve que todo está bien con su peso, con su estatura, su nivel de actividad. Habíamos repasado eso anteriormente. Pero solamente los padres saben la batalla que muchas veces tienen en la casa con los niños cuando se refiere a lo que es el aspecto de la alimentación. Eso es lo que llamamos los comedores pobres o los pobres comedores. Ahora, esto tiene que ver con algunos aspectos muy en particular. Por ejemplo, no quieren comer cierto tipo de comidas o son de los niños que se oponen a probar algo nuevo. No sé si haya tenido usted la experiencia de que los niños por los primeros 4 a 6 meses su alimentación básica es la leche. La mayoría de los niños hacen una muy fácil y buena transición a lo que es la introducción de sólidos, pero algunos niños se aferran a solamente tomar la leche, lo que algunos aquí en el área llaman los niños enlechados. No quieren por nada del mundo otro alimento que no sea la leche. Ahora voy a compartir con ustedes algunas estadísticas que probablemente les parezca un poco sorprendente. Se estima de que un 20 a 30% de los padres se quejan de esto, de que sus niños, especialmente en edad preescolar, tienden a tener problemas de comer. 50% de los niños a la hora de lo que es la comida frecuentemente se quejan de que no tienen hambre. 30% de ellos no disfrutan para nada lo que es las horas de la comida. 30% de ellos también tienen preferencias muy fuertes para ciertos tipos de comida. 25% de los niños rehúsan comer casi a cualquier hora. 20% de los niños piden la comida y a la hora de sentarse a comer ya no lo quieren comer. Es más, 50% de ellos, después de haberse sentado a comer, prueban 2, 3 bocados y después ya no quieren más. Y estoy seguro que ustedes podrán adivinar cuál es el producto alimenticio con el cual se tiene mayor problema. Exactamente, esas son las verduras. Aunque no se preocupen, la mayoría de los niños son muy buenos en comer verduras, especialmente las papas, especialmente cuando esas están fritas. Pero no se preocupen, este no es un problema que solamente afecta a niños en el área de aquí del valle, ya que esto de los niños de poco comer no respeta raza, cultura, nivel socioeconómico, género, nada de esto. A través de lo que es el programa y el tema de este día, nos gustaría compartir con ustedes algunas preguntas que probablemente podrían hacerse ustedes o autoevaluarse para ver si esto realmente es un problema o no. En primer lugar, las preguntas que nos podríamos hacer es: ¿qué tipos de alimentos son los que mi hijo o mi hija no quiere? Porque en algunos de los aspectos esto pudiera estar relacionado con la textura que tiene ese alimento. Si vemos que los alimentos que tienden a rehusar son de una cierta textura y aceptan bien los de otras texturas, entonces se puede acomodar esto. Un ejemplo,
Al niño no le gustan las cosas que son muy duros. Por ejemplo, la zanahoria. Pero es muy bueno tomando jugos. Lo que fácilmente se puede hacer es tomar la zanahoria, hacerlo en jugo y dárselo, porque de esa manera está consiguiendo todas las propiedades que la zanahoria tiene. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que el niño o la niña comió ayer? Porque muchas de las veces cuando se habla acerca del problema del comer, se tiende a enfocar probablemente en una comida del día en particular. Pero cuando revisamos la alimentación en un periodo de tiempo de 24, 48 o aún mejor 72 horas, podremos ver que en la mayoría de los casos la variabilidad de los productos alimenticios es suficiente para mantener a los niños bien. Porque probablemente no consuman mucho en el desayuno, pero consumen más a la hora del almuerzo al mediodía y después en la cena puede variar también. Pero mientras tengamos un buen conjunto de los alimentos distribuido entre las 3 comidas, no debe de haber mucho en qué preocuparse. Cuando hablamos acerca de los alimentos, tenemos que tener en consideración que nuestra alimentación depende de varias cosas en general. Carbohidratos, que podemos encontrar en los distintos tipos de pastas, azúcares, lo que son las proteínas que podemos obtener de las carnes, leguminosas y aún de algunas verduras, lo que es la fibra que se obtiene especialmente de las frutas y verduras, lo que son los minerales que se obtiene de allí también y de igual manera las vitaminas que está bien distribuida entre cada una de ellas. Otra pregunta, ¿qué es lo que hace usted como padre o madre cuando su hijo rehúsa comer? Porque en muchas de las ocasiones se trata de imponer o forzar a los niños a comer. Y ellos son usualmente individuos muy persistentes y perseverantes. Y usualmente cuando hay una lucha entre un padre y un hijo, el que usualmente sale ganando es el niño. Así que lo que se recomienda es una frase que hace no mucho tiempo aprendí, que más o menos va así. Cuando una persona quiere que otra persona haga lo que ellos quieran que la otra persona haga, lo mejor es hacer que aquella persona quiera hacer lo que uno quiera que ellos hagan. Suena como un trabalenguas, pero básicamente quiere decir que hacer que ellos quieran comer. Una de las cosas que he visto que algunos padres utilizan y es una recomendación que doy es de que la mayoría de los niños tienen gustos y preferencias. Por ejemplo, hay algunos hogares, como en las de su servidor, en la cual a los niños les gustan mucho los jugos y harían casi cualquier cosa por conseguir el jugo. Entonces se les pide, coma primero, después se le da el jugo. Si no come, no hay jugo. Ahora ya no es mi problema el que él coma, es problema de él el comer, porque comiendo entonces obtiene la recompensa que él quisiera. Siguiente pregunta. ¿Qué le preocupa en cuanto a la manera de comer de su hijo? Y la mayoría de los padres comentan, me da miedo de que se vaya a malnutrir o que se vaya a morir de hambre. Para lo cual mi respuesta usualmente es, mientras haya comida alrededor, ningún niño se va a morir de hambre. La otra pregunta, ¿hubo alguna otra persona en su familia que tuviera problemas para comer? Y usualmente la respuesta es sí. Ellos usualmente han crecido, se han desarrollado y no hay ningún problema con ellos. ¿Cuándo es que debemos de preocuparnos? Especialmente en 3 circunstancias podríamos decir. Cuando su peso y estatura están por debajo del 3%, para lo cual en las oficinas usualmente tenemos unas gráficas donde hacemos esas comparaciones. Cuando tienen estreñimiento, porque el comer puede estar relacionado con cólicos y dolores de estómago, lo cual hace que eviten el comer. Y de igual manera cuando tienen sus anginas muy grandes, porque eso puede provocarles asco y dificultad para pasar la comida. Hay algunas enfermedades que pueden relacionarse de esa manera también, que son alergias, reflujo, problemas de interacción para con los padres, pero con eso su pediatra estoy seguro que va a poderle ayudar. En la mayoría de los casos, este problema tiende a resolverse ya para los 9-10 años de edad. Así que es solamente cosa de darle un poco de tiempo. Y de igual manera tenemos que tomar tiempo para todo en la vida. En este programa usamos un poco de tiempo para hablar acerca de su salud y de igual manera acerca de nuestra salud mental y espiritual, que es nuestra relación con Dios. Esperamos que Dios le acompañe durante el resto y el curso de no solamente este día, sino por toda la semana. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.
Una vez más quiero desearles un bendecido día. Que Dios les acompañe en todas sus vicisitudes y les dé la solución a cualquier problema que se les presente. No olviden que pueden acudir a Él en cualquier momento. En pantalla aparecen los capítulos del año bíblico para el día de hoy. No dejen de leer su Biblia. Allí se encuentran promesas muy hermosas que nos alientan en nuestro caminar por este mundo. Les esperamos mañana para otra reflexión.